aprende el niño a quererse o no quererse? ¿Y qué es lo que lo lleva de grande a qué? A ver, a un camino tan difícil. Es una pregunta interesante. ¿De qué edad el niño empieza a quererse? Prácticamente desde el primer año, cuando el niño empieza a caminar, se dan todos sus movimientos de independencia y de búsqueda de su seguridad. Desde ahí, la forma como se enlacen con los padres es lo que le va a fortalecer su propia autoestima o su propia seguridad para su crecimiento. ¿Qué significa no tener autoestima? Prácticamente es caer en un mundo de inseguridad, de autodestrucción continua, lo estás comentando. Un ejemplo. Así es. Generalmente ya esto se presenta en mecanismos inconscientes a largo plazo. Los adolescentes tienden a ser muy impulsivos en toda reacción que cometan, ¿no? Toda acción que agilicen en cualquier movimiento que ellos hagan. Me refiero, demasiado deporte, una fuerza muy brusca de repente a través de ello. Se explotan mucho a nivel de estudios hasta saturarse, a nivel de trabajos que puedan emplear también lo excede, o de repente contra su propio cuerpo, ¿sí? El no comer o demasiado, también se dan completamente sin pedir nada a cambio, sin recibir nada a cambio también. Efectivamente. Luego el alcoholismo. Claro, a la medida que se vaya autodestruyendo y vaya comprometiendo su imagen en términos generales, ya cae en el alcoholismo, cae en la drogadicción o en muchas veces en cuadros severos ya a nivel psicológico, ¿no? Ya psicopatologías fuertes. En los niños nuestra invitada, la doctora Marta Leiva, y es psicóloga. Bienvenida, Marta, utilísima. Buenos días. Marta, hablemos de la causa, el por qué unos angelitos pueden tener pesadillas. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, ante todo me imagino que los padres que están atravesando esas preocupaciones porque sus niños se despiertan en las madrugadas y gritan y se desesperan, no la deben estar pasando nada bien, que digamos, ¿no? Existen muchas causas y tendríamos un poquito que ir delimitando. En principio, siempre la edad, ¿no? Siempre es algo que de repente quien me escucha, insisto mucho, porque de acuerdo a las edades se va midiendo la intensidad de la dificultad. En los niños pequeños, por ejemplo, es muy común de que se presente esos temores internos, básicamente, porque se están acumulando. Pequeños? Disculpa la interrupción. 2 añitos, ¿no? De 2 años, básicamente, y que puede ser inclusive un poco común que tengan estos episodios de despertarse llorando y llamar a sus padres asustados, ¿no? Eso tiene un acompañamiento de que el niño se está individualizando y entran a temores zoológicos. Entonces es evidente que en las noches emanen ese miedo, ¿no? Pero que en la medida que el niño va creciendo, digamos 5 años, se espera que sus sueños sean mucho más regulados, pero cuando viene ya un continuismo de estar despertándose a cada rato es porque ya aquí hay un trasfondo interno muy significativo, y más aún si es mayor, ¿no? Si tiene 8 o 10 años, puede emergerse estas características también de las pesadillas, pero de inmediato ya estar un poco al tanto de qué está pasando, ¿no? Pero antes que nada quiero felicitarte porque hoy es el Día del Psicólogo. Felicidades, en la mañana ya habíamos hablado de este tema, habíamos saludado a todos los psicólogos del Perú, pero tiene especial un caluroso aplauso, Marta. Gracias. Porque Martita es nuestra psicóloga oficial también, a Mochita también, hemos saludado también a Nachita Díaz, y bueno, y de paso también agradecerte porque realmente tu programa nos permite a todos los psicólogos efectivamente poder expandir nuestras ideas para solucionar los problemas del público que prácticamente de una u otra manera tienen dificultades, ¿no? Y sobre todo por el tiempo, porque te diré, yo te confieso, es el primer programa porque he salido antes en otros canales, pero es la primera vez que yo encuentro un lugar donde pueda hablar con tranquilidad sobre las cosas y presentar justamente las dificultades o cómo solucionarlos en el tiempo establecido, ¿no? Otras veces no ha sucedido así, en 2 minutos, 3 minutos era una cosa rápida y punto. Y al final no puede dar una pausa, ¿no? Así es. En cambio acá tengo toda esta tranquilidad que me permite el poder orientar a los papás y que también tengan la oportunidad de que ellos pregunten, ¿no? Eso es algo muy bueno. Antes de empezar nuestra conversación, vamos a decirles nuevamente que nos pueden llamar para la encuesta al 612-8060. Cuando los padres discuten, ¿los hijos están afectándose o son afectados? Esa es nuestra pregunta, que me puedes decir. Claro, hay algo más muy interesante. ¿Qué pareja no pelea en nuestro mundo actual? ¿Sí? Definitivamente todos, bajo cualquier circunstancia, tiene alguna discusión. En la mínima, mediana, máxima o las peores condiciones más hostiles que se pueden presentar. Entonces,
el niño definitivamente sí se afecta. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que puede pasar? No podemos poner al niño una sensación de que el mundo familiar es una cápsula tan hermosa, porque no es así. ¿Bien? El niño tiene que entender que en el adulto hay momentos en que se confronta, hay momentos en que uno tiene que entender cosas o de repente elevar a veces las condiciones de la voz. ¿Bien? La idea y lo fundamental es que se evite en lo mínimo posible de que las discusiones sean presenciales, ¿bien? Salvo que sean discusiones simplemente de tal vez de intercambio de ideas de momento o cosas que se presentan súbitamente. A los niños no les gusta. No, se asustan. Sí. En principio se asustan. Pero al margen del susto, ¿qué es lo que está pasando en su esquema psicológico? En principio les viene la inseguridad, el temor, esa amenaza de pérdida, ¿no? ¿Qué está pasando con mis figuras principales? Que de un momento a otro que le dan todo el piso, la seguridad. Exactamente, ¿no? Exacto, la seguridad es la base, ¿bien? Y que de una u otra manera en ellos viene esa amenaza que puedo perder a papá o puedo perder a mamá, y les crea esa inseguridad. Ahora, esta inseguridad tiene muchas formas de manifestarse. Puede ser con las propias alteraciones de sueño, con alteraciones de carácter, las discusiones entre los propios hermanos, porque también es una forma de reflejar. ¿Y en diferentes edades se afectan igual? O sea, al final son afectados, ya sean mayores, en la adolescencia o niños. Bueno, en el niño marca mucho, porque esa es la base fundamental. Ya. Pero el adolescente no deja de entrar en un juicio y una crítica total. Es más, el adolescente está en una etapa de confrontar al medio, de opinar inclusive sobre el medio y de buscar su libertad. Entonces, si los padres están discutiendo perennemente, el adolescente de por sí tiende a desacreditarlos, desautorizarlos, es decir, tengo una pareja de padres que es lo peor, renuncio a ellos y yo me libero. Y ahí viene el riesgo. Ese riesgo de la liberación, ¿bajo qué condiciones lo va a asumir? O me vuelvo muy extrovertido, caigo en drogas, caigo en alcoholismo, o de repente encuentro en que encajo con un enamoramiento y constantemente con uno, con otro, con una finalidad de mostrar de un desprecio de los afectos, ¿no? De los afectos. Así es. ¿Y crees tú que los padres que ya están en un nivel y que discuten y no pueden, deberían de acudir a una asesoría, a un psicólogo, a una terapia? Así es, eso es importante. En primer lugar, la lucha de poderes, porque básicamente, ¿por qué están peleando? Porque alguien opinó una cosa diferente al otro. Y esa opinión hace que de una u otra manera alguien quiera ganar o quiere tener el juicio y la razón. Entonces, de repente la pareja no está preparada para tolerar el hecho que le digan tu idea no vale. Y no es que no valga, sino que hay que coordinar, ¿sí? Y hay que acomodar emociones. Entonces, de tal manera que esta pareja que tiene la dificultad, sí se hace necesario que tenga un apoyo. ¿Para qué? Para hacer ver, si pierde, ¿por qué está perdiendo? No hay problema, es una idea que tenga la lógica es la que gana, pero eso no quiere decir que te desacredites como persona. Y no perder inseguridad. Claro, y no perder los papeles delante de los chicos. Sí, los pleitos físicos, por ejemplo, son los más preocupantes, porque definitivamente estamos demostrando modelos de humanos en agresiones. Es decir, no tenemos la capacidad de tener un juicio psicológico como para poder confrontar esto, detener mi emoción y ahora establecer la razón. ¿Por qué crees que a veces las novelas nos muestran mucho de esos detalles, ¿no? Cómo la emoción prima y ante la situación de exasperación automáticamente doy cachetadas, empujo, grito o hago cuadros histéricos, ¿no? De una exasperación total en cuanto a una molestia. Claro. Eso es un modelo negativo, no es así como se solucionan los problemas, ¿no? Respirar profundo, observar las condiciones, ver de qué manera lo pienso o decir, mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, déjame pensarlo, por lo menos permíteme un tiempo para pensarlo y luego después ya yo puedo tomar mis acciones, pero dame un poco de tiempo, no uno o a la televisión, perdón. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo empieza la adicción de los niños a la televisión? Fíjate, sin darnos cuenta. ¿Y esto por qué razón? Porque la televisión ha ocupado una parte principal dentro del hogar. No hay hogar que no tenga televisor, ¿sí? Y no hay hogar que no tenga el televisor prendido. Entonces, es más, lo usan como un entretenimiento generalizado y no se dan cuenta que los niños pueden estar, es más, bebés, no les prenden la televisión y los dejan con tal de que haya movimiento, bulla, exactamente. Y más aún que son los niños pequeños. Por otro lado, hay papás que observan, y tienen toda la razón, de ver al bebito o al niñito, digamos, de 2, 3 añitos, que si le prende el televisor está quieto.
y lo puede tener horas y horas en esa posición y ellos aprovechan de hacer otras cosas que tienen que hacer, ¿no? Y eso hay que tener también bastante cuidado porque los niños necesitan formarse, necesitan regularse y la televisión con los tipos de programaciones que tiene no está muy controlado, ¿sí? ¿Y en qué los perjudica? O sea, no, digo, ¿cómo podríamos hacer, aparte que ya sabemos en qué sentido los perjudica, pero por ejemplo los más bebitos, van que sintiendo cosas agresivas,